Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues llegó el 15 de septiembre. Seguramente muchas familias ya se están preparando para la cena de esta noche y doblemente les doy las gracias porque este día nos estén acompañando en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues vamos a estar, ya sabe, hablando de todos los temas importantes que tenemos que llevar a cabo también en la mesa, ¿cómo no? En la mesa de la cena entre el pozole y el pambazo, también hay que conversar de estos temas que son muy importantes. Les recuerdo el número en cabina 5535. em, Se me acaba de olvidar, pero ahorita se los compa. Ah, sí, 084761. Ya, me lo acaban de auxiliar aquí rápidamente. También recordarles que todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia de en esa radio 97.3 de FM nos va a poder escuchar y saludos también a la audiencia de Radio Joco y Radio Monarca por estar pues retransmitiendo en este momento esta emisión de la Mesa Política. Marta Tagle, Imelda Marrufo, bienvenidas. Y bueno, pues temas hay como para aderezar la comida mexicana del día de hoy y seguirlo comentando a lo largo de la semana. Marta se entregó ya la propuesta presupuestal precisamente. Empieza a haber algunas reacciones de lo que han ido encontrando. ¿Tú cómo ves esta propuesta, este presupuesto? ¿Qué nos está diciendo? Bienvenida, Marta. Gracias, Lucía, Imelda, toda la equipa de CIMAC, qué gusto saludarles y también desde este espacio mandamos un fuerte saludo a nuestra querida compañera Angélica de la Peña. Y bueno, primero sí me parece importante colocar el contexto. El 8 de septiembre el gobierno federal entregó el paquete económico para el 2026 y este paquete económico, digamos, se integra de dos grandes apartados. Uno que tiene que ver con toda la parte de ingresos y otra justamente el presupuesto de ingresos. Y creo que me parece desde esta mesa necesario señalar que además muy pocas veces como que nos detenemos en la parte de los ingresos, es decir, cómo el gobierno está planteando juntar todo lo que se requiere para justamente el ejercicio del gasto del próximo año y particularmente desde varios espacios de feministas, pero particularmente desde la red de política fiscal feminista, nos hemos dado a la tarea de señalar que también el tema de los ingresos debe de tener una perspectiva de género, porque también el tema de los impuestos tienen una carga sexista que afectan de manera diferenciada a las mujeres. De manera muy clara nos dimos cuenta de ello. O los hizo muy visible cuando discutimos el impuesto al valor agregado, el IVA, a los productos de gestión menstrual, que era un impuesto que pagábamos exclusivamente las mujeres por un proceso biológico como la menstruación y que estábamos condenadas a pagar este impuesto durante al menos 40 años de nuestra vida. Entonces, esto lo hizo evidente y a partir de eso también es muy importante entonces señalar que el apartado de ingresos no lo podemos olvidar porque también ahí hay una carga impositiva, es decir, de impuestos que de una u otra manera afectan a toda la sociedad, pero de manera muy particular a las mujeres. Y la otra parte, pues sin duda, es el presupuesto de egresos, donde de manera muy particular se señala el anexo 13 y ahora el anexo 31 de cuidados, pero que lo detallaremos seguramente en la mesa con mayor detenimiento. Solo quisiera comentar con respecto a la parte de ingresos que lo que vemos de entrada es que sin duda es la propuesta de endeudamiento más grande que ha habido en la historia. Y es obvio, o sea, el gobierno no tiene suficientes finanzas públicas para pagar todas las transferencias económicas que se tienen contempladas en el presupuesto, el pago de la deuda y demás. Y entonces eso implica que el gobierno de entrada está recurriendo a una deuda muy importante. ¿Y esto cómo afecta a las mujeres? Pues sin duda afecta a las mujeres porque la deuda se paga
a generaciones futuras, ¿no? Y las mujeres pues tenemos mayor esperanza de vida y además en menor calidad de vida y los tipos impuestos que pagamos las mujeres pues terminan contribuyendo al sostenimiento y el pago de esta deuda. Entonces, sin duda, cuando hablamos de deuda, hasta en la casa lo vemos, ¿no? Cuando hay deuda en la casa, las que terminamos siendo afectadas porque tenemos que ver cómo hacemos con el gasto somos las mujeres. Entonces, creo que ese es un tema importante que señalar. También hay un tema muy importante de déficit fiscal, que significa que el gobierno sabe que va a gastar más de que lo que le ingrese y eso pues también, y me parece que además con los indicadores que plantean de crecimiento que son demasiado como halagüeños, o sea, nadie cree que puedan alcanzar ese nivel de crecimiento, es muy probable que el déficit aumente, es decir, que tenga que gastar más el gobierno de lo que realmente le ingrese. Y finalmente los impuestos, aunque se anunció que no habría nuevos impuestos ni aumento de impuestos, el hecho es que están aumentando de manera particular estos impuestos del IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, de manera muy concreta a las bebidas azucaradas y también nuevamente todos los impuestos que son al consumo, como el IVA y el IEPS, son impuestos que se conocen como regresivos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo porcentaje para toda la población. No importa que ganes mucho o que ganes poco, pero si es el mismo porcentaje para la población, a quienes termina afectando más es por supuesto a quienes tienen menos ingresos. Y también es sabido que quienes tienen menos ingresos de la población en general somos las mujeres y que el impuesto además, este tipo de impuestos, el IVA y el IEPS, pues son impuestos que como son en el consumo, no importa que no tengas formalmente un trabajo, ¿no? Porque dicen es que muchas personas creen que no pagan impuestos porque no están en un empleo formal y lo cierto es que todo lo que compramos tiene estos impuestos, ¿no? Y entonces, nuevamente, quienes se hacen cargo de la compra del consumo son las mujeres y por supuesto que las mujeres terminan con respecto a sus ingresos pagando más impuestos. Entonces, me parece como importante analizar también en el paquete económico este tema de los ingresos. Oye, Marta, antes de pasarle la palabra a nuestra querida Imelda Marrufo, uno de los argumentos que yo vi en esta parte del razonamiento del presupuesto tiene que ver con la distribución de dinero a través de los programas sociales que genera mayor economía, más compra de artículos y que por lo tanto eso resolvería esta, digamos, este déficit del que tú hablas, porque no lo dicen así, por eso te lo pregunto, ¿cómo esta distribución de dinero, según lo que está planteando el gobierno, ayuda a que la economía se mueva, a que haya mayor posibilidad de compra y por lo tanto se tenga una economía más sana? Y parte de su optimismo está basado en ello. Entonces, con este análisis que tú nos estás dando, es esa parte donde quedaría, mi querida Marta. No, sin duda, cuando tú tienes más dinero, por supuesto, lo gastas, ¿no? Y lo gastas justamente en productos de consumo. Incluso los datos de este año hablan incluso en un incremento de gasto destinado a vacaciones, por ejemplo, aumentó de manera importante. Y eso es un aliciente sin duda para la economía, sumado, por ejemplo, a todo el tema de las remesas, que también es un ingreso importante para las familias mexicanas en las que no necesariamente el gobierno tiene que ver, pero que al final de cuentas implica que la gente tenga dinero constante y sonante. Y eso, pero eso al final de cuentas se ve disminuido o equilibrado con el tema también de la inflación, que aunque no ha aumentado de manera muy grande, lo cierto es que cuando cualquiera de nosotros va al mercado a comprar, ¿no? Sabes que simple y sencillamente te alcanza para menos. Es decir, tenemos por una parte la inflación, tenemos por otra parte el tema de los aranceles, ¿no? Que también al final de cuentas va a hacer que ciertos productos y servicios en México se encarezcan y todo eso termina pagándolo la ciudadanía en general, no son las empresas las que lo terminan viendo. Entonces, por eso es que el nivel de crecimiento que tendrá el país está muy limitado y los especialistas comentan que no tendremos un gran
crecimiento, ni tampoco el esperado o proyectado por parte del gobierno federal. Lo que te decía, lo que les comentaba es que eso va a ser uno de los temas que va a hacer que no tenga tantos ingresos el gobierno y hay un mayor déficit. Entonces, sí es bueno si hay una economía que se ve beneficiada cuando hay más dinero constante y sonante, pero esta se ve equilibrada por todos los demás aumentos que la ciudadanía tiene. Inflación, aranceles, el propio costo de la vida que tiene para las personas, entonces no necesariamente se ve. Y ahorita, aprovechando esta pregunta, quisiera también tomar uno de los argumentos que hablan de los impuestos saludables, ¿no? Estos impuestos a los refrescos. Yo fui una de las que promovió el impuesto a las bebidas azucaradas, pero desde ese entonces exigimos que ese presupuesto fuera claramente etiquetado a temas de salud, porque no podemos dejar de reconocer que tenemos un grave problema de diabetes en México y simple y sencillamente no es verdad. No es un dinero que se vaya a salud, al contrario, salud está siendo disminuida en su presupuesto una vez más y esta idea de los impuestos saludables es solamente para vender que te aumenten los precios de los refrescos, pero en realidad los recursos que ingresen por esta vía no van a ir para mejorar los servicios de salud para la ciudadanía. Bueno, yo decía en el inicio de este programa, Imelda Marrufo empieza a ver algunas reacciones en torno al presupuesto. Una de ellas tiene que ver con la Red Nacional de Refugios, que la semana pasada denuncia o señala cómo se crea un nuevo programa en el cual se fusionan dos de los que ya existían. Uno de ellos tiene que ver con el recurso que se viene otorgando desde hace años, desde Vicente Fox, a los refugios que están conformados en esta red 76, de acuerdo con Wendy Figueroa, la presidenta de esta red, y que hoy entran a este nuevo programa donde están dos más, pero el tema es que esta etiquetación que se tenía se pierde y no sabemos a ciencia cierta cuánto o si hay dinero, cuánto es para la Red Nacional de Refugios o para los refugios existentes. Pues esto me parece que es parte de lo que hay que analizar también en esta revisión del presupuesto. Te propongo un primer comentario y regresando del corte, Imelda querida, retomamos. Claro que sí, Lucía. Pues ya entraríamos en que en este presupuesto, además de lo que ya Marta nos ha comentado, quiénes ganan y quiénes son las perdedoras, ¿no? Y en ese sentido yo entraría contestando un poquito tu pregunta, Lucía, de las manifestaciones que ya se han hecho, que este presupuesto, digamos, habrá que revisar, ya decía Marta, el presupuesto pensado en el ramo 54, que es el de la Secretaría de las Mujeres y justamente cómo está planteado el recurso. Efectivamente, podemos ver, Lucía querida, que se están haciendo fusiones de algunos programas. Es el caso que menciona Wendy Figueroa. Ya leíamos un poquito algún posicionamiento y me parece que hay que ir entrándole, Marta, Lucía, de quiénes son a quienes les recortan y quiénes son a las que también les hacen un incremento presupuestal. ¿Les parece? No, absolutamente. Creo que hay que revisar eso con mucho detenimiento porque creo que es una nueva modalidad de ocultar los recortes. Vamos a ir al corte de estación, regresamos. Saludos, Radio Monarca, su audiencia 106.7 de FM, también a Radio Joco 106.9 de FM. Volvemos. Ya de regreso, recuerde 55 35 08 47 61. También las distintas redes sociales, ya sea en Facebook o en X o Instagram, puede encontrarnos como CIMAC Noticias. Use los dos hashtags para que se comunique con nosotras, nos haga llegar los comentarios que usted considere de los temas que aquí tratamos. Uno de estos hashtags es CIMAC Radio y el otro Periodismo Feminista. Ahí están. Así que, a ver, Imelda, me parece súper valioso ver quiénes están perdiendo en esta fusión de programas, qué nos está diciendo también, porque no es cualquier presupuesto de lo que estamos hablando, es el primer presupuesto de la primera presidenta con una Secretaría de Estado para las mujeres que supondría, yo diría,
que tendría que tener otra lectura. Cuando se habla tanto de las mujeres y que bravo, bravo las mujeres, pues a ver, en pesos y centavos, que ese cariño se demuestre. ¿Tú qué dices, Imelda? ¿Está o no está? Pues mira, Lucía querida, ¿quiénes son quiénes ganan y quiénes pierden? Nada más no perder de vista lo que ya nos ha dicho Marta, que este presupuesto se trata de ver cuánto se recaba, en qué se gasta y de cuáles son los supuestos o criterios generales de los que se supone que por los cuales está la proyección estimada en cuanto a crecimiento, inflación, etcétera, etcétera. Entonces, Lucía. ¿Quiénes son las que ganan? Bueno, pues en la mayoría de los rubros se sufrió un recorte presupuestal, excepto en defensa nacional, Lucía, en gobernación, en infraestructura, comunicaciones y en bienestar. Eso me parece que es importante decirlos. Esas son las áreas que salieron ganando. E inclusive la Secretaría de la Defensa sale ganando por mucho, por encima de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirigió Omar García Harfuch, al que se le recortan alrededor del 17% del presupuesto. Digo, estoy partiendo en lo general, todavía no entramos a ver el anexo 13 ni el anexo 31. ¿No? Otra de las instancias a las que se le recorta el presupuesto es a la Secretaría de Cultura, Lucía, que por cierto se ha venido recortando el presupuesto en los últimos años. No es esta la ocasión, sino también en la administración pasada. Hay un recorte importantísimo de cultura. Pareciera que a este país no le interesa la cultura, Lucía. Además, incluso se aumentará el costo de cuando tú vayas a los museos, el costo de viajes, etcétera, etcétera, que son, imagínate, Lucía, le recortan el presupuesto, pero ahora cuesta más tener acceso a la cultura. Digamos, mujeres, o Secretaría de las Mujeres, pareciera que queda igual, pero no es así, Lucía. Digamos, hay una diferencia de menos 1,2. ¿Por qué? Porque está este tema de cuánto respecto de la inflación que se plantea, Lucía, pues habrá menos dinero, ¿no? Si consideramos, digamos, el tema de la inflación, pues tendrá menos dinero para la Secretaría de las Mujeres. Esto es importante decirlo. Y bueno, bienestar sí tiene un incremento en cuanto al presupuesto, pero también, por ejemplo, el área de recursos naturales, medio ambiente, Lucía, hay una disminución de menos el 4,1%. Entonces, nada más es para que nos demos una idea, efectivamente, de a dónde está el corazón y los cariños, ¿no? Y que este análisis que tú haces, Imelda, que me parece muy interesante, es decir, Marta, se sigue manteniendo esta lógica que planteó el sexenio pasado de a dónde invertir. Como ya lo decías, Imelda, no es nuevo, es decir, defensa, es decir, los programas sociales, gobernación, por supuesto, es decir, esta lógica que planteó el primer gobierno de Morena y que pues en esta segunda etapa lo mantiene. Y me llama la atención lo que dice Imelda en torno a la Secretaría de las Mujeres, porque en esta entrevista que hago a la secretaria Citlali Hernández, lo que ella dice, no, claro, por supuesto, vamos al alza, vamos a tener mayores recursos, la presidenta está más que comprometida y pareciera ser que pues entre el dicho y el hecho, como dicen, quedó un enorme vacío en términos de lo que sí ocurre, mi querida Marta Tagle. Sí, y que también además me parece como importante ponerlo en el contexto para que veamos en qué consiste. Formalmente el anexo 13 tiene etiquetados, e insisto en la palabra etiquetados porque ahorita voy hacia ese lado, tiene etiquetados 599,000 millones de pesos. Esto representa apenas el 6% del total del presupuesto, de los 10 billones. Y esto lo digo porque yo ya en diferentes ocasiones lo he señalado, somos como la Bartola de la canción, ¿se acuerdan? Oye, Bartola, te dejo esos 2 pesos así igualito. O sea, son cerca del 6% del presupuesto para el 51% de la población. Y además digo gasto etiquetado porque la otra característica que vemos tanto en el anexo 13 como en el nuevo anexo 31 que se llama hacia la consolidación de sociedades de cuidado,
que son 466 mil millones de pesos, tienen gasto etiquetado. ¿Qué significa esto? Que no son programas nuevos, no son adiciones, no son nuevas asignaciones, son etiquetas que le ponen a programas que existen. Es decir, tiene 100 y de esta partecita 6 pesos van a ser para las mujeres, ¿no? Y le pones esa etiqueta. Entonces, gasto que no es nuevo, es gasto etiquetado. Y como bien dice Imelda, si de estos 599 mil millones que con respecto a este año que estamos terminando, efectivamente sube 120 mil millones de pesos, o sea, de este año que está por terminar fueron 479 mil millones lo que etiquetaron en el anexo 13, en realidad donde vemos nuevamente el incremento de este anexo es en programas de bienestar. ¿Qué significa esto? Va para las pensiones de adultas mayores y para las becas Rita Cetina. Y donde nuevamente vemos disminuciones, algo que ha sido recurrente todo el sexenio anterior en temas de violencia y en salud, ¿no? O sea, los principales problemas de las mujeres y es ahí donde nuevamente se ve la disminución. Entonces es gasto etiquetado, no es nueva asignación. Y la otra cosa que es importante ponerla en contexto es que dijéramos, bueno, entre los 466 mil que tiene el de cuidados y 599 mil estamos llegando a mucho dinero. No es cierto, o sea, porque además los programas se repiten, o sea, estamos viendo un mismo peso etiquetado en diferentes lugares, pero es el mismo peso. O sea, no podemos simple y sencillamente sumar los 599 más los 466, porque esa suma no es así, porque esos 466 que están en el de cuidados, también están en el anexo 13, ¿no? Entonces no es más dinero, es el mismo dinero, ahora sí que presentado de diferentes maneras, pero es el mismo recurso. Entonces, en el mejor de los casos, tenemos ese 6% de todo el presupuesto y con estas carencias en el desmantelamiento de los programas. Y además, déjame decirte, con respecto a lo que comentaba Imelda de los refugios y el comunicado de los refugios, es que antes de que se empezara a etiquetar el gasto, que fue a partir del 2008 el primer presupuesto del anexo, en ese entonces 9, ahora 13, veníamos justamente de una lógica de subsidios, es decir, eran unas bolsas donde se ponía dinero que iba para la igualdad antes de que hubiera un anexo etiquetado, y nosotros logramos que esa bolsa justamente se pusiera un anexo donde pudiéramos visibilizar en qué se gastaba el dinero y además hubiera una rendición de cuentas con respecto a ese gasto. Si yo me voy a gastar 100 pesos en este programa, que efectivamente se gaste y no esté en una bolsa. Estamos regresando nuevamente a la etapa de los subsidios, bolsas donde están metiendo todos los recursos y que ahí verán cómo los van gastando y no necesariamente informarán cómo se está gastando y si efectivamente se le invertirá a los temas que son urgentes para las mujeres, como es el tema de los refugios. Y claro, y estas grandes bolsas, Imelda, pues lo que impiden es la rendición de cuentas, el seguimiento de esos recursos, la transparencia, es decir, poder saber que si ahí hay 11 pesos, que realmente se gasten esos 11 pesos en lo que se acordó y no en lo que a alguien más se le pueda ocurrir, Imelda. Sí, yo creo que efectivamente, Lucía, Marta, falta más, digamos, habría que ver la transparencia, meterlos a un Zoom, porque efectivamente, Marta, también en la revisión que hice, me llamó mucho la atención este apartado del anexo 31, que lo revisé 2 veces, porque se repetía, como tú lo dices, lo que ya establecía en el anexo 13. Por otra parte, Lucía querida, decir, Marta, que también es una trampa desde hace buen rato el anexo 13, porque hay temas o contenidos en el anexo 13 que, Marta, no tendrían que estar allí. Finalmente, habrá que ver, digamos, en el tema de a qué se le está dando, Lucía, más presupuesto y efectivamente tiene que ver con el reparto de recursos, ¿no? Llama mucho la atención eso. Si bien es cierto, hay, digamos, un presupuesto para la inversión, que no lo hubo el año pasado, lo cierto es que no hay, Lucía, una transparencia, digamos, en cómo se definen este tipo de recursos y por eso pasa lo que ya Marta nos platicaba. Entonces, por eso yo lo que encuentro allí es que habrá que ver efectivamente una revisión más exhaustiva, aún meternos a hacer un Zoom, porque la verdad, Marta, estos números y estas cifras, digamos, pues no van cuadrando. Es cierto que habrá
más recursos, por ejemplo, para la pensión esta de bienestar, ¿no? Del 60, que se disminuyen a 60, digamos, los años para poder dar estas pensiones. Y es cierto, digamos, que pasa esa circunstancia, pero también es cierto que tenemos disminución en estas otras, como tiene que ver con el recorte, digamos, pues para estas refugios, como ya se ha señalado. Entonces, me parece que ahí hay una trampa, sobre todo también planteando, Lucía, Marta, recordando que hay una agenda pendiente y un tema de la brecha también que es cerrar en materia de ahorro. Los hombres, digamos, son los que tienen el 100% del ahorro, mientras que las mujeres el menos uno de ahorro. Es decir, en México no hay una capacidad para que las mujeres, sobre todo las mujeres que están, digamos, en estas de los que tienen menos recursos, capacidad para ahorrar. O sea, ¿cómo si no tienes capacidad para ahorrar, Lucía? Ya lo veíamos semanas atrás, ¿cómo vas a hacer un consumo? ¿No? Entonces, ¿Cómo vas a garantizar una vejez digna, mi querida Imelda? Es decir, podrás tener la pensión de 60, 60 y tantos, que son 3,000 pesos, si mi memoria no me falla, cada bimestre, y es todo lo que tienes, porque tu trabajo fue en el hogar donde no hay ningún recurso. Entonces, muchos de los hombres, y lo veíamos también en México, con México, ¿cómo vamos? Esta organización que ha hecho un seguimiento muy puntual de ciertos programas, veíamos en el caso de los hombres, ellos, digamos, tienen dos pensiones, la del trabajo remunerado más esta pensión que da el gobierno, y eso los coloca inmediatamente en una condición de desigualdad a las mujeres. Y por eso, por más dinero que se distribuya entre las mujeres, cuando se recuerdan, cuando decía López Obrador, no, 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 pero hay más mujeres en la beca de los viejitos que hombres, y por eso sí tiene perspectiva de género. Obviamente él no lo decía así, pero lo quería justificar. El tema es estas desigualdades. En lugar de ir tratando de cerrar esas brechas, solamente se distribuye el dinero, y como hay muchas mujeres que son beneficiarias, decimos que estamos haciendo algo para cerrar esas brechas de desigualdad, y no es así. Vamos al corte de estación y volvemos. ¿Ves? Y bueno, 55 35 08 47 61 es la vía de contacto. Recuerden, nos puede encontrar a través de las redes sociales X, Facebook, Instagram, en fin, en cualquiera que ande por ahí nos va a encontrar como CIMAC Noticias. Puede hacer contacto con nosotras inmediatamente, háganos llegar sus comentarios, comparta con nosotras lo que usted está pensando. Y saludos a En esa radio, que retransmite todos los jueves a las 11 de la mañana a través del 97.3 de FM esta mesa, y a Radio Monarca y su audiencia 106.7 de FM en Michoacán, y también a Radio Joco 106.9 de FM en el Estado de México. Así que bueno, pues ahí está este día también, 15 de septiembre. Marta, y me parece que estos son los distintos escenarios. Hablar de presupuesto no es solamente de números, de billones, de millones, de pesos y centavos, de partidas, sino también de la visión, la planeación que hace un gobierno hacia el año siguiente, en este caso 2026, en una lógica de mejora, diríamos, en términos de la población, o al menos eso tendría que ser, pero es sobre todo lo que ese gobierno está priorizando para desarrollar en el próximo 2026. Y lo que hemos dicho, las mujeres no somos prioridad, ni en este gobierno ni en los anteriores. Que eso, lo triste, digamos, en este gobierno es que cuando tenemos a la primera presidenta, la Secretaría de las Mujeres, podríamos pensar que seríamos prioridad, pero esa lógica no ha cambiado, Marta Tagle. Sí, porque sin duda todas las, digamos, promesas, compromisos, incluso recordemos esta lista de compromisos que hace la presidenta,
quedan solamente en el discurso si no se ve reflejado en los programas presupuestales. Es decir, cualquier política pública para poderse realizar requiere necesariamente tener un presupuesto. De otra manera, quedan buenas intenciones en el mejor de los casos y en el peor, pues en demagogia, ¿no? Y por eso es que el llegamos todas siempre se sigue vaciando de contenido, porque nuevamente, pues queda en un discurso, ¿no? Al final de cuentas vemos que, digamos, el presupuesto de este año, decíamos, bueno, ya no le tocó tanto a la presidenta, todavía lo mandó el gobierno anterior. Generalmente el primer año no necesariamente le toca al presidente entrante, en este caso a la presidenta, pero este sí ya es un presupuesto que envió su propio equipo, incluso hubo ahí un retraso de ese día para enviarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ella estuvo pendiente de lo que se estaba mandando y efectivamente no vemos nada nuevo, ¿no? Y sin duda, como ustedes dicen, nunca hemos visto el tema de los presupuestos para la igualdad como una prioridad por parte de los gobiernos, es un hecho, o sea, las que hemos venido empujando y batallando para que los programas para atender las violencias, como ahorita Lupita Cabaña nos preguntaba en redes, ¿no? Para atender las violencias, prevenirlas, sancionarlas, para promover la igualdad sustantiva, son propuestas que hemos impulsado fundamentalmente las mujeres y de manera muy concreta las feministas durante todos los sexenios, ¿no? Y ha sido con un gobierno de un partido, del otro y del otro, así que digamos que no es nadie en ese sentido puede decir que se siente mejor uno que el otro. Sin embargo, yo diría que particularmente, o sea, no solamente no hay una prioridad de las mujeres, aunque aparentemente aumenta el presupuesto, porque sí, efectivamente vemos las gráficas y el presupuesto se ve que creció muchísimo, pero en realidad lo que sucede con el gobierno de la 4T desde la anterior administración y esta es que tenemos una simulación en el presupuesto de igualdad porque lo único que hay son esta parte etiquetada de las transferencias, es decir, de toda la bolsa que hay para las becas y las pensiones para adultas mayores y las diferentes becas, la parte que corresponde a mujeres la meten al anexo 13, ¿no? Y entonces esto permite que se vea como un incremento muy grande y en realidad aumenta por, entre otras cosas, porque aumenta la población en esa edad, porque en esta administración decidieron además aumentar la de pensión para adultas mayores a las mujeres de 60 a 64, ¿no? Y entonces eso hace que aumente la bolsa. Pero vemos un desmantelamiento, y esa es la parte preocupante, de los pocos programas que nos costaron, ahora sí que años lograr, ¿no? Para prevenir y atender la violencia particularmente. O sea, por ejemplo, nunca, no recuerdo un buen año para los refugios. La verdad que las compañeras de la red de refugios han sido resilientes porque uno y otro gobierno insisten y van con, y lo han cambiado de secretaría, ya ha estado en bienestar, ya ha estado en salud, ya ha estado en gobernación y ahora está en la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y ya han estado ahí y prácticamente tienen el mismo recurso desde que inició el anexo 13 y sin embargo, o sea, estamos hablando por lo menos de 14 años y desde ese entonces están prácticamente con el mismo recurso tratando de sobrevivir, ni siquiera ha aumentado proporcionalmente lo que significa la inflación. Y ahora ya ni siquiera tienen esa certeza, ¿no? De que al menos va a haber esa misma cantidad. Por lo menos todos los demás años había la certeza de que iban a tener esa misma cantidad, peleando que bajara, generalmente bajaba hasta después del segundo trimestre, ¿no? Después de la mitad del año y siempre tenían que batallar. Pero ahora para el siguiente año ni siquiera saben exactamente cuánto dinero habrá porque ya no está etiquetado. Y muchos otros programas, como lo llegamos a hablar también en esta mesa, simple y sencillamente los desaparecieron sin que prácticamente nos diéramos cuenta, ¿no? El transfer, ¿no? Que tenía que ver con toda la transversalidad que iba directamente a los mecanismos de adelanto a las mujeres en los estados, eso ya desapareció, lo metieron a una gran bolsa y en esa gran bolsa va a estar violencia, va a estar igualdad y veremos cómo lo bajan a las entidades. Entonces, no solamente es que no somos prioridad, sino que además está concentrándose todo en este tipo de programas de corte asistencialista, transferencias económicas que no resuelven realmente la vida de las mujeres y estamos viendo un desmantelamiento muy acelerado de toda la política pública. Por ejemplo, sí había
por ejemplo, esta política de los centros de justicia para mujeres, ¿no? Que también siempre terminaron siendo como elefantes blancos porque la federación puso los centros de justicia y los estados tenían que poner recursos para que funcionaran y los estados no le ponían dinero. Pero ahora con este tema de los centros libres, pues ya como que menos se van a acordar de los centros de justicia. Y entonces, ¿dónde queda esa política pública de los centros de justicia que ahora todo lo van a canalizar a los centros libres y que ni siquiera sabemos si efectivamente ahí habrá una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia? Entonces, lo que más preocupa es eso, no solamente no ser prioridad, sino que lo poco que existía para atender los principales problemas de las mujeres esté dejando de existir. En una lógica además que ellas solamente entienden y que no socializan con el resto de la población como para al menos, Imelda, entender desde dónde están haciendo las cosas, qué están pensando, etcétera, que era algo de lo que también le preguntaba a la secretaria, en términos de los centros de justicia, los centros del adelanto de las mujeres, en fin, las abogadas, cómo estos programas se unen y demás. Pero a la hora de ponerles, volvemos al tema, al presupuesto, a los recursos, también se diluye esas prioridades que se supone son los programas emblemáticos de los gobiernos y al menos de algo que sí recuerdo es que aquellos programas emblemáticos de los gobiernos pues contaban con dinero. Hoy solamente cuentan con muchas menciones, pero es un poco lo que decía Marta, esta política de la Bartola, ¿no? Dejo 3 pesos y con esos 3 pesos hacemos como que los dineros repartan los centavos en todos estos programas que incluso estos gobiernos han desarrollado, pero no es la apuesta, vuelvo al tema de cerrar las brechas de desigualdad, de generar que las mujeres realmente tengamos otras condiciones de vida, sino simular. Y me parece que ahí el peligro, déjame ponerlo así, Melda, es mucho mayor. Sí, por supuesto, Lucía, efectivamente, esto tiene que ver con esta parte que coloca Marta, efectivamente con esta que encontramos en el presupuesto, Marta, considerado como el presupuesto ramo 54 de la Secretaría de las Mujeres, y en donde efectivamente no se especifica, querida Lucía, digamos, el tipo de gasto, y está esta fusión de la que se habla y que lo ha colocado Wendy. Sí, digamos que mostraba cierta apertura, pareciera la secretaria Citlali dentro de la entrevista y bueno, en algún tipo de diálogo que se ha tenido con ella, pero aquí me parece que no han dado la información que sí se tendría que dar. Desde principios de este año, Lucía, se ha estado planteando y cuestionando cómo se están redirigiendo y reorientando los recursos de lo que se desapareció, por ejemplo, de la CONAVIN, ¿no? Por ejemplo, efectivamente ya lo decía Marta, de los centros de justicia, de estos programas que han desaparecido. A mí me sigue preocupando, Lucía, todo el tema de salud para las mujeres, porque si bien es cierto que hay un incremento del IMSS Bienestar del 10,5%, también es cierto que el ISSSTE se redujo el presupuesto del 4,8%, Lucía, y que de la Secretaría de Salud tuvo una reducción del -4,4%, pero, Marta, habrá que ver que en salud materna, salud sexual y reproductiva apenas se refleja el 0,3%. Y si hablamos de que la encuesta de ingresos en el hogar que analizamos algunas semanas atrás, las mujeres no, digamos, son las que menos ingresos reciben, sobre todo las que menos tienen, y son las que menos capacidad de ahorro tendrán o tienen, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, con la situación de salud? A mí me parece que se agrava, Lucía, porque Completa- finalmente las mujeres que lo sabemos, Marta, quienes acompañamos, digamos, pues, a muchas mujeres en el estado de violencia, está mucho relacionado también con las condiciones de salud. Entonces, va más allá desde, digamos, desde este tema de que se resolviera con el pago, digamos, con la transferencia de recursos, que me parece que está bien que hay una transferencia de recursos, pero también me sigue preocupando, Marta, tú ya lo decías al principio, que descansa sobre la deuda y que en los últimos, digamos, años de estas administraciones se incrementa la deuda el doble, Marta, el doble de deuda, más de 20 billones, eran 10 en el 2019 y ahora tenemos 20, pero sobre todo el costo de la deuda, ¿no?
Entonces, allí es donde, digamos, en el bolsillo, digamos, de las mujeres sobre todo, y de las, digamos, personas de las que dependen de ellas, pues la situación se precariza, Lucía. Absolutamente. Eh, traduciendo estas cifras que tú das, Imelda, del 0,3%, es decir, no llegamos ni al 1%, punto, ¿no? Eso es lo que nos estás queriendo decir, ni siquiera 1% alcanzamos a tener. En materia de salud me preocupa muchísimo todo el tema de cánceres que cervicuterino, de mama, cuando vemos que no hay una disminución, que hay un incremento. Y ustedes recordarán en el sexenio de Andrés Manuel, hubo varias denuncias de esta instancia que había para detección de cáncer de mama, que le retiraron todos los recursos, que estaba trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y que se quitaron. Y el tema no es solo que se haya eliminado el apoyo a esta fundación, sino que no se sustituyó dentro de la Secretaría de Salud para desarrollar digamos, las clínicas necesarias para que las mujeres vayamos a hacer nuestra revisión de mama, para ver, dar seguimiento, para poder hacer un acompañamiento, sino que la fila para que te hagas la mastografía y el acompañamiento y demás en las clínicas del Seguro Social o de la Secretaría de Salud o del ISSSTE son largas, es decir, y eso es tiempo de vida y esto es parte de este vaciamiento presupuestal que se va quedando. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. Y déjenme saludar a quienes nos están siguiendo. Ana Miriam Valdés, saludos. Lupita Cabañas, hasta Guerrero. Antonia Luján, desde Chihuahua. Tía Car, muchas gracias. Yadira Cortés, Ana María PC, eh, a Scarlett también, muchísimas gracias. Ana María desde Puebla, gracias por acompañarnos y estar. Esta es la maravilla también del Internet que nos permite estar en diferentes entidades federativas al mismo tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar cada lunes aquí en Mesa Política. Imelda Marrufo, eso es parte, y Marta, eso es parte de lo que tenemos, ¿verdad? En términos de lo que significa esta etiquetación de presupuestos, esta distribución de los recursos, Marta, porque nos está diciendo en dónde se está colocando esta prioridad o no. Y las mujeres no solo no es prioridad, sino que yo insisto, perdón, en este discurso de que le ha dado muchas simpatías externas al gobierno mexicano hoy en día, que se coloca como un ejemplo, tener la primera presidenta, la secretaria de las mujeres, las reformas en la Constitución que sin duda son valiosas, etcétera, pero que al momento realmente de diseñar el presupuesto que será la vía por la cual se concreten las políticas necesarias a favor de las mujeres y sus derechos humanos para cerrar la brecha de desigualdad, ahí, Marta, entonces las cosas empiezan a quedar a deber entre el discurso y los hechos. Y creo que ahí está precisamente pues el enorme riesgo de la simulación, porque hacia afuera se tiene una visión, en la población puede sonar muy bien el discurso. Imelda decía la importancia de lo simbólico, que sin duda lo es, pero aquí lo simbólico, digamos, lo terrenal y lo simbólico se tendría que unir y ahí es donde se pierde, Marta Tagle. Sí, porque en este tema de la narrativa vamos a escuchar, o sea, casi que estoy segura que en los próximos días y meses el gobierno, particularmente la Secretaría de las Mujeres, presumirá este nuevo anexo de que le llaman consolidación de las sociedades de cuidado, ¿no? Que efectivamente es la primera vez que ponen este anexo que pretende decir que es el sistema de cuidados, pero no lo es tal, ¿no? Y sin embargo, la narrativa se va a construir con respecto a eso. Son 466.000 millones de pesos los que hay en este anexo. Y como ya les había dicho, es gasto etiquetado, no es gasto nuevo, pero además para poner un ejemplo de cómo además es
presupuesto que nada tiene que ver necesariamente con cuidados y en el peor de los casos lo que hace es todo lo contrario a quitarle las cargas a las mujeres, ¿no? O sea, el sistema de cuidados se supone que se tiene que construir para hacer lo que las feministas hemos venido construyendo como las 3 Rs: reconocer, redistribuir y reducir las cargas de cuidados que hoy recaen fundamentalmente en las mujeres. Entonces, si verificamos y eso no cumple, o sea, si los programas que están ahí no cumplen con estas 3 Rs, simple y sencillamente no es un programa de cuidados que sirva a ese objetivo. Y un ejemplo es que en este anexo, por ejemplo, y yo no entendía la lógica, está la beca Rita Cetina. Y yo decía, ¿como para qué la beca Rita Cetina está en el anexo de cuidados? Entiendo que la beca Rita Cetina está destinada a estudiantes de educación media superior, para que puedan continuar con sus estudios. Y entonces yo decía, si ese dinero tuviera que ver a lo mejor con ampliación de horarios, pero no, está pensado en que los niños y las niñas no falten a la escuela, pero eso no implica que le quiten o le reduzcan la carga de cuidado a las mamás, porque las que se van a tener que seguir haciendo responsables de que esos niños y niñas no falten a la escuela para recibir esta beca van a seguir siendo las mamás. Entonces, en lugar de redistribuir las cargas, reducírselas a las mujeres, les damos más cargas. O sea, se siguen reproduciendo los roles de género. Y lo mismo vemos con los centros de educación y cuidado infantil. Es para que las mujeres lleven a sus hijos a las guarderías. Está bien que haya más guarderías, sí. O sea, las que quitaron el gobierno anterior, desafortunadamente todavía ni siquiera estaremos cerca de tenerlas, pero sí, nuevamente recayendo la responsabilidad en las mujeres. Entonces, esto que se llama consolidación en sociedades de cuidado, en realidad es una consolidación de un sistema de cuidados que sigue recayendo fundamentalmente en las familias y dentro de las familias en las mujeres. No hay una redistribución, no hay asumir una responsabilidad por parte del gobierno de los cuidados, de la parte que le corresponde. Y esto, si lo vemos en la vida cotidiana de las mujeres, pues lo que vamos a seguir viendo es que mujeres se tendrán que hacer de supermujeres para cumplir con todos sus roles, ser mamás, esposas, madres, abuelas, y todavía salir a trabajar y tratar de llevar ingresos a su casa, sin que haya realmente políticas que vengan a disminuir todas estas cargas que tienen diariamente las mujeres. Y que si a eso le sumamos, bueno, porque a eso hay que reconocer las condiciones de desigualdad que viven las mujeres. ¿Y qué pienso? Es decir, la lógica, mucha de la lógica de las sociedades de cuidados hoy en día está basada en si tienes empleo formal y entonces si tienes acceso a estancias infantiles. eh, y, y ahí está. Pero la gran mayoría de las mujeres que trabajan están en el mercado informal, donde no tienen condiciones para acceder a esa seguridad social que tendría que estar para toda la población infantil, por decir un ejemplo. Y la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, decía en el marco del foro regional que iban a hacer un barrido en el presupuesto para identificar en dónde ya se estaban haciendo acciones de cuidado. Entonces, claro, vas a colocar cuánto se destina a las guarderías en el IMSS, tantos millones, lo sumamos aquí a la tarea de cuidados, cuánto en la seguridad en la Secretaría de Salud, cuánto en el ISSSTE, etcétera, etcétera, los CENDIS, y hacer estos etiquetados, estos dineros que hoy están en este apartado y que, bueno, pues el ramo de la beca Rita Cetina, yo tampoco entiendo por qué está ahí, pero bueno, está ahí. Es decir, esta lógica que va colocando es, no hay nuevos dineros realmente, no hay ni siquiera un diseño de qué será este Sistema Nacional de Cuidados, solamente sumar lo que ya se tiene sin que realmente desarrolle, insisto, las condiciones para que las mujeres podamos vivir en condiciones de igualdad, Imelda Marrufo, y eso es parte de lo que nos siguen quedando a deber a las ciudadanas en este país. Sí, claro que sí, Lucía, pues justamente tiene que ver con esta parte que tú dices, que hay un tema, pues yo digo como de trampa, de trampa en la manera en la que se presenta,
porque, por ejemplo, allí, Lucía, por esto que tú señalas, Marta nos hablaba que son 599,000, ¿verdad? Millones de pesos en el anexo 13, pero de ese anexo 13, Lucía, Marta, recordemos que el 86%, punto uno del porcentaje, digamos, se concentra en tres: bienestar, la SEP, e incluye las becas, el IMSS, básicamente. Los demás de ese anexo 13, el 43,7%, son pensiones para personas mayores, y la Secretaría de las Mujeres del anexo 13 tiene el 0,4%, Lucía, con esta disminución de la que hablaba de 1,2 por el tema de la inflación. Entonces, fíjate cómo es importante visualizarlo de esta manera, con estos porcentajes que estoy ahorita solamente subrayando. Recalco lo que Marta ya ha dicho, ¿no? Cómo están estipulados, y entonces encuentras tú la beca, encuentras en la SEP allí, ¿no? Son 129,000, 986 millones para esta beca, Marta. Es el 27,7 de todo lo que ellos consideran como el tema del anexo 31 de cuidados, pero que se repite en el anexo 13 también, ¿no? Lo que tú decías. Entonces, Lucía, pues no hemos dicho también, yo no quiero, digamos, dejar pasar la oportunidad para recordar que también el Poder Judicial, digamos, sufre, me llamó la atención porque le generan un incremento, Lucía, al Poder Judicial me parece que es el 4%, si no tengo ahorita el dato fresco, pero al parecer es el 4%. A mí me llamó mucho la atención el incremento al Poder Judicial cuando efectivamente han planteado un tema de la austeridad, ¿no? Y de la disminución de salarios, demás, pero es uno, digamos, de las instancias que gana en esta proyección presupuestaria, Marta. Ya, Lucía, ya hemos dicho quiénes pierden, y eso llama mucho la atención. La verdad es que a mí me impacta y sí me molesta mucho el recorte a la Secretaría de Cultura de este porcentaje del que hablábamos, porque la verdad es que sí hay programas, por ejemplo, para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, de ciertas, digamos, espacios, por ejemplo, estos grupos de niños, de niñas que aprenden desde canto, música y demás. Pues esto impacta en que las y los maestros de estos niños, de estos grupos de niños que se conoce como semilleros creativos, pues van a estar disminuyendo considerablemente, Lucía. Y Y que, eso me parece que eso de verdad, no le encuentro una lógica por qué te van eliminando este rubro, te incrementan por otra parte poder judicial. no, bueno, pues la lógica es que para mí, no sé, habría que preguntarle a la presidenta y al secretario de Hacienda, pero para mí la lógica es que pues están fortaleciendo este nuevo eh, eh, no sé, este nuevo Estado mexicano que se está diseñando con Morena, ¿no? Entonces, por eso le incrementan al Poder Judicial, pues porque están apostándole a algo ahí que todavía no logro entender, mi querida Imelda, no te puedo responder a semejante cosa. Pero lo que quiero decir es que si esto pasa en la federación, lo que va pasando en las entidades federativas en términos presupuestales, pues es como una cascada al revés. Si aquí no somos prioridad, ¿por qué lo van a hacer en las entidades federativas? ¿Por qué le van a invertir a los centros de justicia? Si la federación no le invierte, ¿por qué le voy a invertir yo? No sé si me explico. Y entonces, claro, en el municipio ni pensarlo. ¿Qué van a invertir en desarrollar? ¿Qué? Creo que ahí están precisamente también estos mensajes desde lo concreto que tendría que estarse dando la vuelta, mi querida Marta, una frase para poder cerrar. Seguramente recuperaremos más adelante el tema del presupuesto en otro momento, porque esto no se acaba, estamos empezando, Marta. Sí, pues recordemos que ahorita apenas va a empezar la discusión en el Congreso y lo pongo totalmente entre comillas porque nos parece que seguramente lo van a aprobar tal cual, tanto la ley de ingresos como
el presupuesto de egresos. Ojalá las diputadas, pues sí, por lo menos posicionaran en este tema y no con falacias, ¿no? Diciendo que ya hay un momento, que somos prioridad para este gobierno, porque no es verdad, porque es una narrativa que no se refleja en la vida de las personas. O sea, creo que en esta mesa hemos insistido de manera insistente y consistente que de lo que se trata es que se mejore la vida de todas las demás mujeres. Y mientras eso no suceda, pues todo lo demás queda en discurso, buenas intenciones y en parte de esta propaganda gubernamental que no está viéndose reflejada en el día a día de cada mujer. Y que lo hemos venido diciendo, no ahora, solo quiero decir eso. No es que ahora o hace 6 años lo empezáramos a decir o hace 7. Lo venimos diciendo desde que el movimiento feminista, digamos, está presente en este país con diferentes formas, pero lo hemos estado diciendo, las mujeres no hemos sido prioridad ni en este ni en otros gobiernos y eso es lo lamentable. Pues se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Imelda, por estar acá. Gracias, Marta, también a Enlace Informativo. Adriana Varilla, saludos también. Y bueno, pues nosotras nos veremos, nos escucharemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Estaremos ahí. Gracias, Radio Monarca 106.7, Radio Joco 106.9, Nesa Radio 97.3. Muchísimas gracias. Y recuerde que la producción pues estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la producción. En la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Muchas gracias por estas rolitas que nos pusieron esta mañana, Marlene. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos, nos vemos el lunes próximo. Tenga excelente semana, disfrute las fiestas, compartiendo también las tareas en el hogar. Eso también es una forma de nosotras contribuir cada día a la igualdad de las mujeres. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.